En los últimos años, el mundo ha sido víctima de una excepcional actividad terrorista que ha conmocionado las opiniones públicas, tanto en los países afectados como en los de su entorno. Actividades tales como los atentados terroristas de París en noviembre de 2015, como los ataques en vehículos en el centro y en el paseo marítimo de Barcelona, han supuesto un elevado coste de acción terrorista que ha estado presente en los últimos 20 años en Europa occidental. Esto ha reabierto el ya clásico debate sobre si se debería potenciar la seguridad ciudadana a coste de reducir o de sacrificar un poco de libertad individual. Dicho esto, además si tenemos en cuenta las declaraciones del psicólogo americano Abraham Maslow, el ser humano organiza sus necesidades de forma jerárquica, de tal modo que sus necesidades básicas son comer, descansar y su seguridad física. Una vez tiene garantizados estos factores, o una vez los tiene lo suficientemente bien cubiertos, se preocupa por otros valores tales como la libertad, la amistad y la tolerancia. Es entonces cuando nos hacemos la pregunta: ¿debemos sacrificar libertad para obtener seguridad? La respuesta es no. Y para fundamentar mi tesis, mostraré datos reales y específicos acerca de este tema, así como una reflexión basada en opiniones de expertos. También tendré en cuenta los argumentos de la tesis contraria y evaluaré las consecuencias de ambas tesis a futuro. Dicho esto, comencemos con los argumentos. Según la escritora Helen Keller, la seguridad es una superstición. No existe en la naturaleza y ni los hombres ni los niños son capaces de experimentarla. Esto lo que quiere señalar es que la seguridad no está garantizada. Por lo tanto, si un pueblo aumenta su seguridad, no por ello va a ser más seguro. Porque la seguridad es una sensación efímera, momentánea y que además, como ya he dicho anteriormente, no está garantizada. También es conocida la advertencia de Benjamin Franklin, que dice lo siguiente: aquel que renuncie a una libertad necesaria, una libertad básica, a cambio de una seguridad momentánea, no merece ni libertad ni seguridad. Lo que quiere decir Benjamin Franklin con esto es que no puedes sacrificar tu libertad a cambio de seguridad, debido a que si caen las manos equivocadas, no vas a tener ninguna de las dos. Y no hay que mirar muy atrás para darse cuenta de que lo que dice Benjamin Franklin es verdad. Tenemos el caso de que en España se ha evitado que el país o la nación entre en contacto tanto con la Primera como con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el precio que pagó fue altísimo, ya que estuvo sometida a una dictadura que duró casi todo el siglo, por no hablar de la guerra civil. Otro caso de seguridad nacional es el de los Estados Unidos, y como bien menciona Christopher A. Preble, discúlpenme, de la institución Cato, Estados Unidos prometía ventajas únicas, tales como océanos amplios, vecinos amistosos, carencia de enemigos poderosos a nivel global y la capacidad de afrontar cualquier problema a medida que aparece. Lo que se quiere decir con estas circunstancias es que el gobierno de Estados Unidos prometía que era capaz de proveer cualquier tipo de defensa a un coste mínimo. Sin embargo, lo único que trajo fue la creación de un imperio y de una economía militar permanente. Tenemos que Estados Unidos tenía bases militares por todo el mundo. Participaba en guerras totalmente innecesarias. Realizaba alianzas que no traían ningún tipo de beneficio para el pueblo. Subvencionaba las defensas de países que ya de por sí eran ricos. Y por no hablar de que ayudaba y protegía a dictadores. Lo que ya se busca, lo que ya se pretendía ya, no era la seguridad del pueblo, sino la expansión del poder y el refuerzo o incremento del complejo militar industrial. El resultado que obtenemos es el debilitamiento de la seguridad debido a el mal gasto de recursos, a la creación de enemigos y al aumento del riesgo de guerra. En segundo lugar, en un Estado democrático, la tecnología se debe usar de forma que los ciudadanos controlen los poderes públicos y nunca al revés. Ya que la idea de que esté la policía monitorizando
exhaustivamente las redes sociales para evitar cualquier conato de rebeldía es una idea inaceptable, por no decir repugnante. Y ya por no hablar de los evidentes falsos positivos y de los evidentes daños colaterales que causaría, la idea de que estén numerosas cámaras instaladas por todas las ciudades y que no puedas publicar nada por Facebook, Instagram o Twitter, ya sea para una pelea de pistolas de agua sin que la policía caiga sobre ti, es sencillamente una democracia enferma. En tercer lugar, eh, centrándonos ya en el caso de España, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, también conocido como CIS, realizó una encuesta a los ciudadanos en relación a este tema. Y el resultado fue más bien sorprendente. Mientras que en 2009 las personas preferían la seguridad y la priorizaban, esta cifra, 7 años después, se ha reducido sustancialmente, mientras que la cifra de la libertad ha aumentado. En cuarto lugar, si analizamos aquellos países donde se prioriza la seguridad por encima de la libertad, es decir, donde hay un sistema de gobierno que prioriza la seguridad por encima de la libertad, tenemos por ejemplo Siria, China, Irán y Corea del Norte. Y en estos casos, Siria lleva casi una década en conflicto, Irán casi entra en guerra con Estados Unidos, China destruye mezquitas y crea campos de concentración donde encerrar musulmanes o personas de etnia islámica. Y por último, Corea del Norte es archiconocidísima por las deplorables condiciones a las que están sometidos sus ciudadanos. Por último, y no menos importante, el no priorizar la seguridad no significa dejarla tirada por ahí. Lo que se busca es un sistema en el cual la libertad y la seguridad tengan la misma importancia. Recordemos que la Constitución reconoce tanto la seguridad como la libertad como derechos fundamentales de la persona. Además, ya centrándonos otra vez en el caso de España, es uno de los países más seguros de Europa y el 15º país más seguro del mundo. Y eso sin realizar ningún ajuste de más. Ahora, ya dicho esto, centrándonos ya en los argumentos de la tesis contraria, y a pesar de todos los argumentos que he mencionado, no es de extrañar que la gente piense que se debe priorizar la seguridad, y más aún teniendo en cuenta el año que llevamos, ya que en 6 meses el COVID-19 es una pandemia que ha causado el confinamiento a nivel global. Australia es el epicentro de numerosos incendios forestales y por último casi estalla la Tercera Guerra Mundial. Además, en la propia encuesta del CIS que he mencionado anteriormente, se ha categorizado esas preguntas según la preferencia política de aquellas personas encuestadas, ya sea derechas, izquierdas o centro. Y el resultado fue que tanto derechas como centro preferían la seguridad, aún así, tanto en 2009 como en 2016, a pesar y las de izquierdas preferían libertad. Por lo tanto, ambos bandos cuentan con bastante gente, no existe ninguna mayoría absoluta. Sin embargo, ya para refutar ese argumento, tenemos que actualmente los de derechas, concretamente, han amenazado con la seguridad ciudadana en plena epidemia al manifestarse contra el gobierno actual, ya que predican con la seguridad, sin embargo sus actos señalan lo contrario. Dicho esto, ya hemos mencionado los argumentos, ya tenemos las cartas sobre la mesa. Toca hablar de las consecuencias. Bien, en el caso de que la seguridad no se priorice, es decir, en el caso de que mi tesis sea la cierta, no cambiaría nada, pero nada. Esto es debido a que nos encontramos actualmente en esa etapa. Y según los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que, en el caso del artículo 18, toda persona o individuo tiene total derecho a libertad de pensamiento, religión o de creencia. Tiene el derecho a cambiar de religión o creencia y al de manifestar esa religión o creencia. Y en el caso del artículo 19, tiene total derecho a tener libertad de expresión y opinión sin ser molestado por esas opiniones, tiene el derecho a buscar informaciones sobre esas opiniones y al de difundirlas, sea por cualquier medio de expresión sin ningún tipo de limitación fronteriza. Bien,
Ahora, en caso contrario, si la tesis contraria se cumple, es decir, si se prioriza la seguridad, las consecuencias pueden ser realmente graves. Tenemos en cuenta que pueden pasar 4 cosas, entre muchas otras, pero vamos a centrarnos en 4. En primer lugar, se limitaría completamente la libertad de expresión, por no decir que se nulificaría. Y las personas no podrían expresar su opinión si no están de acuerdo o si no están a favor del colectivo dominante. Esto causaría un ataque de cólera entre todas aquellas personas que no puedan expresar su opinión, lo que desembocaría en una revolución que en el mejor de los casos terminaría en una guerra civil. Si ganase el colectivo dominante, entraríamos en una dictadura que eliminaría por completo la libertad de expresión, incluso la castigaría. En tercer lugar, habría toques de queda por las noches, los centros locales estarían controlados por el gobierno, además de haber cámaras por todas partes, y el emprendimiento cesaría debido a que el mercado laboral estaría controlado por el gobierno, entre otras cosas. Por último, la policía se volvería mucho más agresiva y peligrosa, debido a que se militarizaría, por no decir que actualmente la policía no nos aporta seguridad, debido a que rompe sus propias leyes y está asociada con el crimen organizado. Dicho esto, en conclusión, no se debe priorizar la seguridad antes que la libertad. Como mucho, en mi humilde opinión, se debería mantener el equilibrio, principalmente debido a las consecuencias que esto conlleva. Si quieres seguridad total, ve a la cárcel. No tendrás que preocuparte por la alimentación, la vestimenta, la atención médica. Solo te faltará la libertad. Dwight Eisenhower.